supongamos que ahorita tenemos una serie de empresarios allá escuchándonos, ¿no? Y ¿sabes qué? A mí me interesa empezar a conocer qué puedo hacer yo para trascender fronteras, particularmente hablando de Estados Unidos. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Busco un socio, busco un asesor, busco clientes y después veo cómo les vendo. O sea, a lo largo de todo este tiempo, ¿cuál crees tú que ha sido la mejor combinación de eventos que te lleven a poco a poquito o más rápido que despacito empezar con este tema? Ok. Mira, yo digo que el primer paso que tenemos que hacer es contactar a un asesor que nos pueda indicar cuál es el camino. Siempre cuando vamos a una zona desconocida, lo mejor es tener un guía, ¿verdad? Porque si no, claro que podemos llegar, pero vamos a dar 40,000 vueltas antes de llegar al fin, ¿verdad? Un guía siempre nos va a hacer el camino un poquito más ameno, más fácil, más transitable. Bueno, para mí sería el primer paso. Vamos a contactar ese guía, ese asesor que me va a poder llevar de la mano en ese camino. La segunda cosa que tenemos que hacer, ¿verdad?, es sí crear un estudio de mercado de mi producto. ¿Qué producto traigo? ¿A qué precio lo traigo? ¿Qué precio está en el mercado al país en donde yo quiero entrar? ¿Verdad? ¿Qué cadenas de distribución, qué logística existe para la distribución de mi producto? ¿Qué área es la que va a consumir mi producto para ver dónde me conviene establecerme? ¿Verdad? Si mi producto es un producto que se va a utilizar para la industria automotriz en Detroit, por ejemplo, ¿verdad?, ¿me conviene establecerme en Nuevo México, en Texas, en Arizona? Pues no, porque el costo logístico de mover ese producto desde aquí hasta Detroit se va a volver inoperante. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante determinar antes de emigrar. Una vez que ya tengo ese estudio, que ya mi asesor me está diciendo, oye, sabes que tu producto sí entra, los precios de mercado a los que te vas a enfrentar como competencia son tales, los márgenes de financiamiento que vas a tener que dar son tales para tus clientes, las áreas donde se van a consumir principalmente tus productos son estas, el costo logístico de mover tu producción, primero en una primera etapa, si quieres verlo así, de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a los puntos de consumo, o ya estableciendo la planta en Estados Unidos en el punto estratégico donde convenga. Todo eso me va a eliminar muchísimos dolores de cabeza y pérdida de dinero en la apertura de ese negocio en Estados Unidos. La otra parte que es muy importante y que nos pasa en todos los países, un socio tácito que tenemos en todos los países es el fisco, ¿verdad? Entonces, también tenemos que ver qué estado en Estados Unidos, ahí eso es muy importante entender. El impuesto en Estados Unidos es estatal. O sea, no todos los estados tienen diferentes tasas de fiscalización sobre las operaciones. Sí, hay unos impuestos federales, pero también hay impuestos estatales. Entonces, capaz que aunque sea el mejor punto para ponerme en mi planta ahí, porque estoy cerquitita de la planta del vecino que me quiere comprar mi producto, ¿verdad?, pero capaz que los impuestos de operación ahí sean más caros que el costo logístico de mover mi producto a una distancia más pequeña, ¿verdad? Todas ese tipo de consideraciones, el aspecto fiscal entra como una parte muy importante también en esa ecuación. Ahí es donde el asesor me va a ayudar a plantear esa ecuación. Ahora sí que hablando en temas matemáticos, me va a poder ayudar a calcular mis máximos y mínimos, ¿verdad? Me va a poder decir qué capacidad debo de instalar, ¿verdad? De nada me sirve instalar una planta muy pequeña. Estamos acostumbrados más en Latinoamérica, ¿verdad?, a que nuestros negocios los empezamos en pequeñito y empiezan a crecer conforme el mercado va demandando. Sí, sí. Cuando nos enfrentamos a un mercado del tamaño de Estados Unidos, si soy un negocio pequeño, va a estar muy difícil que crezca, porque las órdenes de compra interesantes van a venir de empresas macro, en las cuales prefiero dedicarme a un solo producto en lugar de tener una diversidad de 10 diferentes productos en forma pequeña. Es más
perdón, rentable tener un solo producto, pero con producción en volumen interesante. Ya, ya. Todo este tipo de mezclas en mi plan de negocios va a ser importantísimo determinarlo antes de meter un primer dólar en Estados Unidos. Una vez que todos estos puntos los tengo bien determinados, mi planeación está bien asentada ya, entonces sí es el momento de empezar a mover recursos hacia el lado americano. Ok, ok, ok. Sí, porque inclusive, y eso es lo que a mí, digo, yo soy de tus aprendices y me sigue encantando cada vez que platicamos y hablamos de estas posibilidades de mercado, como inclusive cuando estás en México, pues estás pensando tú siempre en un mercado nacional, o sea, si sabes que mi cobertura va a ser desde Tijuana hasta Chetumal, pues al final del día el mercado está muy pulverizado y está por todos lados, y si tú quieres ser una empresa relativamente grande, tienes que estar jugando en esa cancha, ¿no? Pero tú volteas a ver al mercado americano, y pusiste el ejemplo de Detroit, pero de repente pienso, por ejemplo, el mercado Texas, dices tú, es que no te lo acabas, o sea, realmente la posibilidad de un solo estado, del PIB que tiene un solo estado, de la diversidad de negocios que tiene un solo estado, y pues tú puedes tener tu especialidad en tu giro industrial y voltear a ver cuál es el estado que más me conviene ir a atender, ¿no? Porque realmente un estado es un cuasi país con su idiosincrasia de hacer negocios, su forma de ver los negocios, su tema fiscal, y pues toda esta sumatoria de factores definitivamente te lleva a trabajar de una manera más eficiente a través de un especialista, ¿no? Porque no es México. México tienes digamos, una lista de variables un poco más delimitada. Acá es más complejo, pero es más abundante la oportunidad de negocio.